Bueno, vamos a resolver uno de los ejercicios que casi en todos era similar. En el ejercicio 1 podemos ver que en este caso me pide que los pacientes de un servicio de medicina interna se quiere saber si hay valores diferentes de colesterol con el valor de 200. Entonces, lo primero en este caso es medir la normalidad, como es el primer paso. Cuando nosotros medimos la normalidad, no hay necesidad de escribir todos estos gráficos, sino únicamente sacar la prueba de normalidad y este cuadrito es el que nos interesa. Valoramos que el resultado, en este caso, es 0.04. Estamos utilizando Shapiro-Wilk porque estamos viendo de que son 29 datos. Es menos de 50. En este caso tengo que utilizar la prueba de Shapiro-Wilk. Y sabemos de que todas las pruebas de Student, en este caso todos los ejercicios que se hicieron, son menores de 30 datos. Entonces siempre tendríamos que utilizar, en este caso, Shapiro-Wilk. Vemos que el porcentaje o la significancia de ese dato era menor a 0.05. Por lo tanto, en este caso, para la prueba de normalidad, nosotros rechazábamos la hipótesis nula de que es una muestra normal, y en este caso estábamos hablando de que no hay una prueba normal porque el valor de P es 0.04. En este caso prácticamente lo que interesa es saber que la muestra es no normal. Entonces, la conclusión o la toma de decisión es: los datos no son normales y por lo tanto no podemos aplicar una prueba T para una muestra. Y en este caso deberíamos de aplicar una muestra, como dice acá. La prueba más viable o la opción más viable es utilizar una prueba no paramétrica. En este caso sería chi cuadrado o binomial, pero nada más para fines del ejercicio nosotros solo señalamos de que tenía que ser una prueba no paramétrica la que se tenía que utilizar, plantearlo de esta manera, idealmente, ¿verdad? Pero lo importante es que sepamos identificar de que es una prueba no normal. El nivel de significancia con el que trabajamos en todos los ejercicios, este dato casi siempre va a ser 0.05. Y acá nosotros ponemos el p-valor que nosotros encontramos en este caso de la prueba de normalidad, que es en este caso Shapiro-Wilk. Entonces este es el p-valor que nosotros declaramos y con ello identificamos que el valor es menor a 0.05. Entonces estamos viendo tres cifras, el número, poniéndolo en un porcentaje de 100, estamos hablando de que tenemos un 4%. Entonces nosotros estamos trabajando con un 5% y este es 4%. Entonces el dato en este caso vemos de que es significativo, es menor a 0.05 y por lo tanto sí estamos hablando de que existen diferencias significativas. Para la prueba de normalidad se interpreta al revés. Entonces quiere decir de que en este caso no hay normalidad. El ejercicio 2, el mismo sentido. Aquí lo que queríamos ver, por ejemplo, este es otro ejemplo. Queríamos ver niveles de filtrado glomerular en un servicio de medicina interna. Siempre vamos a partir de hacer una prueba de normalidad. No hay necesidad de poner todos estos pasos que algunos pusieron, sino que lo que nos interesa es que pongan esta prueba de normalidad y que seleccionen, en este caso, la misma situación. Vemos que tenemos 29 datos y que en este caso el valor de significancia en una escala de 100, estaríamos hablando que aquí tenemos menos del 0.05%. Entonces es igual, en este caso es significativo el dato. Estamos hablando que en este caso no hay, o la toma de decisión debería de ser no utilizar una prueba paramétrica, sino una prueba no paramétrica. Entonces el planteamiento de la normalidad, o sea, ni siquiera hicimos la prueba T, y las hipótesis en este caso van orientadas a la normalidad, si existe o no existe normalidad. Entonces vemos el nivel de significancia siempre, o a menos que nos digan lo contrario, va a ser 0.05%. En este caso que tenemos 0.01%, entonces, o un 1%, por decir así, es menor al 5%. Estamos hablando que aquí tenemos un valor de 1%, entonces un valor significativo, y en el caso de normalidad estamos hablando de que no es normal.
concluimos de que existen diferencias significativas y no se puede aplicar la prueba T-Student para una muestra, sino se debe utilizar una prueba no paramétrica. Entonces ni siquiera hacemos la prueba T. Luego, el ejercicio 3, aquí estamos queriendo ver, este es otro ejemplo, casi todos tenían un ejercicio similar. Aquí queríamos ver el rendimiento de estudiantes antes y después de un programa. De igual manera, nosotros podíamos valorar, en este caso, lo que es la significancia. En este caso parece que no se hizo significancia, pero porque ya se pedía en este caso que, o se decía, puede asumir la normalidad de los datos. Entonces, para fines del ejercicio, nosotros se estaba pidiendo de que no se hiciera la prueba de normalidad. Estamos asumiendo de que es significativo. Entonces, aquí de un solo, sabiendo de que tiene normalidad, prácticamente nos íbamos de un solo a la prueba T-Student, y en este caso, como estamos hablando de un antes del programa y un después de un programa, y valorando cómo son el rendimiento o las notas, entonces en este caso nos íbamos o estábamos valorando de que la prueba que íbamos a tomar es una prueba T para muestras relacionadas. El nivel de significancia siempre es 0.05, y en la hipótesis planteamos que no existían diferencias en los estudiantes antes y después del programa, o sea, salen igual antes y después. Pero la hipótesis alterna valoraba de que sí existen diferencias antes y después de la intervención. Entonces, la prueba T para muestras relacionadas, que no me voy a detener en este caso, nosotros lo que íbamos a ver es prácticamente, siempre vamos a tomar acá la significación bilateral ya cuando se procesa el dato. No me voy a detener en cómo se procesa porque eso ya lo vimos, en analizar medias, y en este caso prueba T para muestras relacionadas. Metemos las variables, el antes y el después, y nos da este resultado. Este de acá, como ustedes van a ver, dice diferencias emparejadas. Este dato de acá es el dato que nos interesa, 0.10, y es el p-valor que nosotros ponemos acá. Y luego vemos de que en este caso estamos hablando de un 1%. Entonces, como nosotros estamos trabajando con el 5%, entonces vemos de que es significativo, es menor al 5%. Menor al nivel de significancia que nosotros nos planteamos. Entonces, como es 1%, el P es menor al 5% que nosotros pusimos de nivel de significancia, y rechazamos la hipótesis alterna. Aquí hay un buen planteamiento: se rechaza o se acepta únicamente la hipótesis alterna, nula. Nunca vamos a hablar de la hipótesis alterna. Entonces aquí hay un buen planteamiento, dice el p-valor que encontramos en este caso es menor al 0.05, rechazamos la hipótesis nula, que en este caso dice sí existen diferencias. Aquí está sí existen diferencias significativas entre el rendimiento de la prueba antes y después, con un nivel de significancia en este caso del 0.01%, o menor en este caso. Otra manera de plantearlo es menor al 0.05. El otro ejercicio es similar. Estamos asumiendo, como ustedes ven, ya me plantea de que asumo la normalidad, no tengo que sacar normalidad. En esta prueba anterior es similar. Con solo este dato, este gráfico que pusieran, prácticamente ahí estaban dando la respuesta de todo. No había necesidad de hacer otro dato. Solo este cuadro. Este está bien, y este también, como lo sacaron. Hay más información, pero si eso les va a quitar mucho tiempo, entonces mejor no se presenta. Lo que nos interesa es este último cuadro, el procesamiento de la T-Student. Bueno, luego para el ejercicio 4, que también teníamos la prueba 1 y 2, eran T-Student, que en este caso no tenían normalidad, no debían de realizarse. El ejercicio 3 es para muestras relacionadas o emparejadas, y el ejercicio 4 que les puse en todos los exámenes es para muestras, en este caso, independientes. Aquí estamos viendo, algunas personas se equivocaron porque aquí veían que pusieron de que eran muestras relacionadas, porque decía alumnos de un año. Los alumnos que estuvieron
por ejemplo, de epidemiología de este año no van a ser los mismos que van a estar el próximo año. Por tanto, son grupos independientes entre un año y otro. Entonces, la prueba, en este caso, tenía que ser prueba T-Student para muestras relacionadas. Algunos se equivocaron porque vieron dos grupos, pero estábamos hablando, imagínense en este caso, uno del 2004 y otro del 2022. No son los mismos grupos. Entonces, aquí era una prueba T para muestras independientes. Igual, el dato que nos interesa solo es este. Y el dato que nos interesa de acá, principalmente es esta parte que dice significación bilateral. Si nosotros en la prueba de Levin, aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí tenemos la prueba de Levin, en este caso, está hablando está valorando la significación de la varianza. Entonces solo hay que tener cuidado de que nosotros, algunos lo que hicieron es que pusieron la significación de la varianza. Entonces este dato de acá, pero en realidad nosotros aquí lo que estamos viendo es la prueba, lo voy a hacer más grande, aquí lo que estamos viendo, esta significancia es de la prueba de varianza, que también es otro dato que nos interesa de normalidad. Si yo retomaba estoy retomando la prueba de Levin analizando varianza. Entonces sería un error venirlo a poner acá como el p-valor que encuentro, sino que en este caso tendría que ser la prueba T para buscar la igualdad o el contraste de las medias que estoy investigando. Son los datos del 2004 y 2022. Entonces es este dato el que me interesaba. Si yo veo que aquí la varianza es igual, en este caso, entonces yo retomo este dato de acá, de la significación bilateral, y si yo veo que no hay, o las varianzas no son iguales, o sea, que son heterogéneas, entonces yo tomo este dato de la prueba T. O sea, este de acá es la prueba T. La prueba T para las que son homogéneas y la prueba T para las que no son homogéneas. Entonces, dependiendo de este dato de acá, que en este caso me dice de que hay homogeneidad, entonces que se asumen varianzas iguales, entonces yo tengo que tomar este dato y aquí vemos de que la significación es menor o es mayor en este caso al 0.05. Estamos hablando de un 20, casi 21%. Entonces es mayor al 5% que nosotros buscamos. Entonces un 21% tengo que ir y declararlo acá, que este valor, este p-valor que yo estoy encontrando acá es mayor al 0.05, el 21 prácticamente, o 20.7, por decirlo de otra manera, yo lo aproximo de un solo al 21, y digo que es mayor al 0.5 del nivel de significancia. En este caso, acepto la hipótesis nula de que no existe variación entre la altura promedio de los estudiantes en el 2004 y 2022. En resumen, esta es la manera como se tenía que realizar, como les mencionaba. Quizás el mayor problema aquí solo es un cuadro el que tienen que reportar. No hay necesidad que hagan todos estos cuadros acá pegándolos. Solo este es el que me interesaba. En el caso cuando se pide que se asuma normalidad, la ventaja es que este ya me incluye el análisis de las varianzas. Aquí el único cuidado es retomar, en este caso, si son varianzas iguales, como el dato que me está dando acá, entonces yo tomo este dato. Si son varianzas que no son iguales, son heterogéneas, que me lo daría este dato, entonces yo para la prueba T retomo este. Entonces solamente tener ese cuidado. Y en el caso del ejercicio 3, pues de igual manera, algunos problemas que se encuentran, algunos no saben plantear las hipótesis. Aquí en la nula siempre hablamos de que no hay diferencias, y en la hipótesis alterna que sí hay diferencias. El nivel de significancia de este dato siempre va a ser 0.05, o sea, no hay necesidad de cambiarlo. Y la elección de la prueba, pues sí, esta sí, hay que saber diferenciar si se cumplen todos los criterios, menos de 30 datos, variables cuantitativas, con normalidad y con homogeneidad de varianzas. Entonces yo retomo una prueba T para muestras relacionadas, si las variables son relacionadas, y retomo el p-valor según el dato y concluyo según esa información. Bueno, en resumen, eso era la prueba.